Buenas tardes. Bueno, recibí la invitación ineludible de presentar a Juan en esta ocasión y en realidad él se presenta solo con toda la obra que tiene, pero yo voy a referirme a algunos aspectos que espero ser lo más breve y lo menos latero posible para darle el pase a Juan con su presentación. Y hablando un poco de los detalles de la vida de este señor, yo tengo algunas anotaciones que no son apuntes, sino que son apuntes dibujados en realidad. Y podemos decir que Juan es un dibujante sagitariano. Lo sé porque nació en la misma fecha que nací yo, pero unos añitos antes. Por eso sé que es en Lima, ¿ya? Y también habría que consignar que ha publicado su trabajo en muchísimos magazines, revistas y diarios de su país. La lista de nombres es variada y los tipos de publicaciones también. Ahí hay un trabajo de investigación fuerte para todos los que andan buscando toda la información, de buscar en esas publicaciones. También hay una relación fuerte en su vida con la docencia y con la academia, un hombre con formación universitaria, y también es profesor. Ahí coincide con muchos de nosotros que buscando el camino también llegamos a la pedagogía. En mi caso personal, un poco por necesidad, pero también fui conquistado a medida que pasó el tiempo con esta disciplina, con esta posibilidad de enseñar. La cantidad de personajes y de historietas que Juan ha publicado, como dije, es variada, y los nombres de eso también son muchísimos. Yo hice una selección de nombres que solo ya por el nombre siempre producen una cierta seducción a quienes lo hemos leído, ¿ya? Paco Yunque, qué gran nombre. El Cuy, uno de los más difundidos, un personaje que tiene recopilaciones amplias de todas las historietas y que ha sido un poco una voz transversal o una voz, el subtexto de la sociedad peruana de los últimos tiempos. En ese sentido, la historieta y el humor gráfico vienen como a reforzar un poco el discurso de Juan y un discurso también de la Latinoamérica de las últimas décadas. Túpac Amaru, Luchín González, qué gran nombre. La historia de Latinoamérica desde los niños de cualquiera. Love Story, La araña no. Muchas historietas, yo no alcanzaría hoy día a poder detallar todas esas historias en que Juan estuvo involucrado como dibujante y guionista, ¿ya? Asunto que también tiene que ver un poco con las generaciones que vinimos después de ser el artista integral, el artista que hace todo en la historieta. La influencia de Juan en Perú con los artistas jóvenes es innegable. Es innegable porque ellos mismos la reconocen. Si tuviésemos aquí, los interrogáramos a Jesús Cosio, a Álvaro Portales, a David Galiquio, siempre tendrían alguna mención de la obra de Juan en su formación como creador. Las personas que nombré, así muy al azar, en realidad no tan al azar porque son amigos también, son artistas destacados de la disciplina de la narración gráfica en la actualidad. Y siempre hay una palabra de reconocimiento en la obra de Juan, una influencia. Él pertenece a una generación muy prolífica también, de muchos otros artistas que en Perú empezaron a dar voces a través de la historieta y el humor gráfico, que se involucran tanto. La obra de Juan empieza a ser publicada a fines de los años 60 y empieza en los años 70, años duros también, para toda Latinoamérica. Voces disidentes, había que tener una voz, había que subir la voz muchas veces para ser escuchado, con el peligro de morir también. Los tiempos que pasan tal vez
esa experiencia de Juan y de sus compañeros dibujantes en esa época serían como un aliciente para la época que estamos viviendo, con este fascismo ambiente que todo se empieza a ennegrecer. Pero no me quiero poner triste tampoco, porque no es la idea. ¿Ya? Hay otro punto importante en la historia de Juan Acevedo, y que tiene, perdonen que sea autorreferente, dije lo de ser profesor, fui autorreferente y ahora voy a seguir con lo mismo. Un punto importante en la obra de Juan tiene que ver en mi desarrollo también, y en el desarrollo de algunos dibujantes, de varios dibujantes, porque hizo un libro en el año 78, seguimos con los años duros latinoamericanos, que se llama Para hacer historietas. Y yo hoy día lo busqué. Tengo una de la edición 800.000 porque ha sido editado muchísimas veces y siempre con una demanda y un éxito y una divulgación importante. ¿Cuál es la historia de este libro, de este ejemplar del libro en particular? Eran los años 80, yo era un joven que buscaba el camino en el dibujo y tenía muchos sueños. Y tenía un amigo con el que siempre dibujábamos historietas, que se dedicó a otra cosa, y de repente me dijo, te voy a hacer un regalo. Y me trae este libro. Yo todavía no conocía la obra de Juan, no llegaba la obra de Juan aquí, era muy sesgado todo. Y este libro me sirvió también en los primeros pasos que yo di como profe. Me nutrí un poco así, fui un poco un plagiador, que hoy día tengo que confesar aquí un poco toda esta situación. El libro Para hacer historietas, como dije, es un libro con muchas ediciones. Esta edición me parece que es española, ¿ya? Y sirvió como para consignar algunas cosas. Era difícil poder, desde la pedagogía, hablar de la historieta, no era tan fácil porque casi todos los historietistas se formaban en el terreno, trabajando como ayudantes, qué sé yo, entrando a los estudios, a los talleres de historieta. No existía todavía eso. Y después hay muchos otros libros de otros autores norteamericanos como Will Eisner, como Scott McCloud, pero eso viene mucho después. Este es uno de los libros, yo creo, fundadores que tiene que ver con esto de la academia, un poco en lo que aterrizan ustedes este evento y en la pedagogía también. Ya, no voy a dar más la lata, me siento honrado, porque agradezco a Vicente por haberme invitado a presentar a Juan, y los dejo con el maestro, que seguro va a ser mucho más entretenido que yo. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. Yo estaba feliz escuchando a Cristiano, no quería que termine, y muy tarde me acordé, digo, ¿cómo no grabo esto? Estas cosas son muy buenas porque hacen bien al alma, ¿no? Entonces cuando uno lo necesita, porque se he puesto la grabación de todo lo que decía Cristiano. Tengo que hacer. Muy lindo, muchas gracias. Bueno, amigos, hoy el tema es la edad del humor. Cuando me dieron este título, los amigos de dibujos que hablan, yo estaba en ese momento así como un Boy Scout, y dije, siempre listos, ¿no? Entonces, el tema de la edad del humor me remitió a mí a una frase que escuché cuando era niño, no sé si alguno de ustedes la escucharon también o solo era de mi generación esto, y era la edad de la razón. Yo recuerdo cuando tenía 6 años y hacía travesuras, entonces me iban a sonar y mi mamá detenía a mi papá, no, todavía no tiene la edad de la razón. Decía, ¿no? Entonces me perdonaban y se suponía que a los 7 años uno adquiría la edad de la razón y ya a partir de ahí ya no podían sonar. De manera que yo cometía cualquier cantidad de tropelías feliz porque todavía no estaba en la edad de la razón. Es decir, no razonaba bien. ¿No? Y a partir de los 7 años fue terrible, ¿no? Porque pasé esa barrera y ya no tenía atenuantes. Entonces, ahora vamos a hablar de la edad del humor. ¿Qué relación tiene el humor con la razón? Muchas. El humor a menudo va a contrapelo de la razón, desobedece los designios de la razón. Otras veces camina por los mismos caminos y extrapola
la lógica de la razón nos sorprende. Siempre para que el humor ocurra, tiene que haber una sorpresa. Si el humor ya está cantado, ya no nos produce el humor. ¿Y por qué tiene el humor que sorprendernos? Porque el humor parece que utiliza otras fuentes del cerebro, del espíritu humano, ¿no? Entonces, yo me pregunto cuál es la edad del humor. Y ahora, antes de comenzar esto, se acercó Carlitos Reyes y lee la edad del humor y él dice, el humor no tiene edad, ¿no? Y eso es muy cierto. Sin embargo, yo creo que la tiene, pero no la sabemos. Una forma de conocer eso en nuestras vidas sería cuando tuve humor yo. ¿Qué recuerdo tengo de la primera vez que tuve conciencia del humor? Cada uno de nosotros podría hacer esa labor introspectiva del primer chiste que escuchó o se le ocurrió en la vida. Eso en lo personal. En relación al género humano, yo creo que el descubrimiento del fuego, por ejemplo, es obvio que ayudó mucho a la evolución de la especie humana, ¿no? Sobre esto hay películas, estas músicas tremendas que nos hablan del descubrimiento del fuego. Pero yo creo que el descubrimiento del humor fue aún más espectacular en cuanto a la evolución del ser humano. Lo que produjo el humor dentro del cerebro tenía que haber sido una revolución, el descubrimiento de algo distinto a lo que la razón nos dice. Y claro, en ese momento, ¿cuál sería el grado de evolución de la razón? ¿O caminaron cercanos el uno del otro? Yo me atrevería a pensar, porque es muy difícil esto, obviamente no hay datos de esto, me atrevería a pensar que gracias al humor existe el ser humano. Gracias al humor, el cerebro de ese Australopithecus o lo que sea evoluciona, surgen otro tipo de conexiones en las neuronas, ¿no? Y por eso necesitamos tanto el humor nosotros. Y ocurre sin llamarlo, sin convocarlo muchas veces, ¿no? Y nos salva de cuántas situaciones. El humor, de él se ha dicho tanto, se supone que el humor es subversivo, ¿no? Ojalá fuera así. Yo a veces lamentablemente me doy con un humor que es muy conciliador, un humor que sirve para consolidar las relaciones injustas, ¿no? También hay humor a la medida de esas personas. Es un triste humor, pero el humor en esencia, digo, me atrevo a pensar que es subversivo porque como el arte y como el amor son actividades libres, son actividades de creación. Aquí se ha dicho antes, nadie puede obligarnos a sentir humor, nadie puede decirte, ríete. Hay programas, claro, en los cuales pasan con avisos risas y la gente tiene que reírse, ¿no? Pero la verdad es que son actividades muy libres, nadie puede obligarte a amar, a decir, tú tienes que amarme. Lo siento, amé a otra persona, qué sé yo, ¿por qué es habilidoso? Son cosas muy libres del espíritu, ¿no? Ocurre el humor, ocurre el amor, ocurre el arte, ¿no? Son tres hermanos, están enamorados de la libertad, ¿no? Esos son conceptos esenciales. Entonces, hace un momento en la anterior charla, ¿no? Escuchamos, ¿no? Que se habló del homo ludens, como el hombre lúdico, y se habló de la relación con el placer. El humor produce placer. Aún en el caso del humor más amargo, que es el sarcasmo, ¿no? El sarcasmo suele ser el humor del amargado, ¿no? Tiene por ahí sus sarcasmos también. El humor nos libera, es un hecho. El humor nos ayuda a socializarnos también. El humor nos ayuda a confortarnos, a compensar situaciones adversas, desde luego. Cioran ha dicho que el humor es la única posibilidad de venganza frente a la muerte, ¿no? ¿Qué nos queda? De hecho, si vamos a desaparecer, es solo el humor el que puede desafiar a la muerte. El humor es vida en esencia.
No sé si existirá, cómo será en latín, si alguien me lo puede decir que sepa latín, ¿no? ¿Cómo será, así como hay el Homo sapiens, ¿no? El Homo ludens, el Homo humoris, o cómo será el latinajo? Y yo creo que el cerebro humano creció mucho con el humor, ¿no? Como nosotros crecimos también cuando lo descubrimos, lo cultivamos, nos alimentamos con buen humor desde la infancia y desde luego en la adolescencia. ¿Quién no se acuerda cuánto nos reímos en la adolescencia? En el colegio yo estaba fascinado cada día, cuánto nos reíamos, ¿no? Era maravilloso. Cuán agradecido estoy yo, y los tengo identificado, a uno en especial, cuánto me hizo reír en el colegio ese muchacho, ¿no? Las ocurrencias que tenía, cuánta vida le debemos y cuánto eso nos sirvió para los años que quedaron, porque después a veces el humor parece que se va, es como el arte también, son minutos de inspiración, si no lo cultivamos, alguien decía, el humor es como la inspiración, el arte, ¿no? Es decir, un ser al que uno ama, pero que si uno no le hace caso cuando llega, puede esperar un momentito y puede resentirse y puede irse también y puede tardar mucho tiempo en volver, no está siempre cuando nos da la gana, ¿no? Ocurre. Y entonces, me acuerdo por ejemplo de la película esta de Roger Rabbit, ¿no? Donde hay este detective que lo persigue, que detesta a Roger Rabbit, y hay un momento que le pregunta a esta diva pelirroja, ¿no? Jessica, ¿no? Le pregunta, ¿qué le ves a este conejo, ¿no? Y ella le dice, me hace reír, ¿no? Entonces, claro, esa es la clave, ¿no? Es la clave para cuánto tipo de relación, ¿no? Me hace reír o no, me divierte, me hace pasar bien la vida, es esencial, ¿no? Es muy difícil estar, salvo que seamos súper solidarios con una persona que nos da tristeza, que nos da bronca, ¿no? Es tremendo, nos hace la vida más difícil, ¿no? Y entonces, hecho este preámbulo, yo voy a pasar ahora a exponerles algunas de mis obras y donde habla esto, son testimonios de algunas etapas del humor en mi vida. Yo digo, si yo me hago esa pregunta de cuándo surgió el humor en mi vida, para mí lo que fue mi primer chiste es de lo más tonto, ¿no? Yo tenía 4 años, vivía en Trujillo, en el norte de Perú, y con una hermana mía, mi hermana mayor, que yo la seguía para toda ella, con unos amigos ahí del barrio, entramos a una huerta vecina y decían, vamos a robar caiguas, ¿no? Ahí estaban las caiguas. Y entonces salían, por supuesto, los hijos de los chacareros a pegarnos, pues, para que no robemos, ¿no? Y nos insultaban, y yo, corriendo, vi que algunos niños de la pandilla que estaba yo contestaban con insultos también. Y a mí se me ocurrió contestar cabeza de toro. Y eso me parecía graciosísimo. Y me acuerdo casi me caía. ¿Cómo va a ser un hombre con una cabeza de toro? Después de haber los minotauros y creo que era fantástico, ¿no? Esa mezcla en mi cerebro infantil me pareció un chiste desbordante a mí, ¿no? Entonces, claro, la gracia no está en lo que a uno le parezca que es muy gracioso, sino cuando uno hace cosas que a los demás les causa gracia. Eso me ocurrió a mí en la adolescencia. Cuando ya había crecido un poco, yo siempre en mi vida había sido muy chiquito de estatura, además del menor de la clase, el más enano de la clase. Y entonces, cuando tuve que conocer a colleras, a pandillas de otros barrios, me di cuenta que hacerlos reír era algo que me acercaba. O sea, me admitían en otras pandillas a partir de la risa. Y no me importaba burlarme de mí mismo para que ellos se rieran. Me di cuenta que no importaba que uno fuese, digamos, el que quedaba mal para quedar bien, ¿no? El cultivo de eso creo que es interesante, es importante, saber reírnos de nosotros mismos, ¿no? Es un desafío permanente, porque vamos a ver ahora en el humor que vamos a ver, también era un poco serio yo al comienzo, ¿no? Humor serio hacía, ¿no? Valga la paradoja. Entonces, este aparatito me enseñaron cómo era eso. Ahí está. Ahí. Esto es. Este es un chiste, uno de los primeros que publiqué en 1970. Es un estudiante que grita, abajo la represión, y la represión le va a caer con todo, ¿no? Entonces,
Esto lo hice en el año 70, había debutado yo unos meses atrás, en el 69, y había sufrido censuras como un personaje de historieta. Decidí dejar la historieta y me puse a hacer humor gráfico de esta manera. Y me despedí de esa revista criticando a la clase alta, ¿no? Entonces son unos señores ahí muy pitucos y uno dice, estoy preocupado, mi hijo Lalito se ha vuelto un revolucionario. ¿Cómo así? Le dice el otro, ¿no? Han dibujado al Che Guevara en su tabla hawaiana. Oh, eso es grave, dice. Y Lalito dice, qué monos me quedan mis bigotes de protesta y mi corbata psicodélica. Eran las prendas de la época, las elegancias de la época. Yo veía personajes como este Lalito en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Yo estaba muy desconcertado, había ingresado a la universidad muy inmaduro, muy jovencito y muy inmaduro, y no sabía vestirme así tampoco, ¿no? Y protestaba, pues comencé a balbucear mis primeras protestas y poco a poco fui adquiriendo más conciencia y aquí se produce una ruptura. En el año 70 ingreso yo a la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Católica y una profesora de pintura me dice, Juan, si quieres aprender a dibujar, olvídate de todo lo que has dibujado hasta el momento. Eso para mí fue un desafío y me pareció un trauma también. Yo pensaba que ya dibujaba haciendo estos monitos que estamos viendo, que los había aprendido mirando a otros dibujantes a los cuales admiraba y copiando, y uno iba aprendiendo, sacando su estilo, y ella dijo, olvídate. ¿Y en qué consistía el dibujo que me proponían ellos? Cosas muy distintas, ¿no? En una escuela de arte había una modelo que se cubría con un manto y uno tenía que solo con línea, por ejemplo, expresar el movimiento de ese bulto. En ese bulto había hombros, había cabeza, no aparecía la cara, y uno tenía que aprender a expresar con la línea sola sin hacer sombras, para que la línea sola expresara ese volumen como pasaba por aquí y daba un volumen con la sola línea. Y venía el profesor Winterwitz, me acuerdo que era un austriaco que había llegado a Perú, ¿no? Venía de Bellas Artes de Viena, pero me señalaba el estómago, me decía, desde aquí la línea, me decía, sácala desde aquí. Y yo lo miraba y trataba de sentir y aprendí a dibujar de otra manera en superficie grande. Durante 3 años no volví a las publicaciones, ¿no? Me tomé en serio y decidí pasar por el aro para aprender a dibujar. 3 años después volví con esto. Mi dibujo era un poquito más agresivo ya y procuraba recoger eso de la línea libre. Y este personaje dice, olvidemos los errores del futuro en aras de un pasado mejor. Y trataba de ir cuestionando nuestra sociedad. Yo estaba en un momento así de neurosis juvenil también, pero felizmente y muy crítico con la sociedad en que vivimos, ¿no? Y este personaje hecho con pincel, solo, ¿no? Y está en un café y dice, quisiera ser poeta, pintor, político, psicólogo, veterinario, cineasta, futbolista, amante, sociólogo, pero no me alcanza el tiempo para nada. Cada rato tenemos tantos proyectos y no hacemos nada, es tremendo. Este otro dice, el lunes subiremos los precios, si Dios quiere, claro. Seguro que la gente no todo así terrible. Es una señora, de humor más suave, si quiere, la señora mirando, cotejando en el calendario del santoral, ¿no? Y el 11 San Pío Cipriano, el 12 San Juan Gualberto, el 13 San Enrique, va repasando y no advierte o no le importa el almanaque con la chica que ella, muy guapa, ¿no? En este caso hice un montaje, sacrificé un libro, en esa época no había Photoshop, arranqué una página de un libro con un dibujo del Renacimiento ya avanzado, ¿no? Manierista ya, y yo puse a este personaje, dibujé este personaje con plumilla, y él dice, la casa es del siglo XVI, pero yo soy del XV, dice, ¿no? Y él, claro, tiene un traje obviamente del siglo XX. Este es un dibujo del año 73, y a solo línea dice, a ver hijo, cántame esa de gracias a la vida que me ha dado tanto, ¿no? Ese personaje muy burgués, muy preciado de su suerte, y el hijo contestatario en ese momento, ¿no? Este es el empleado, así en una oficina siniestra, ¿no? Dice, López, López, siempre pensando en usted mismo, perdón señor, su vida es una desgracia, ¿no?
O este otro pintor desgarrado, ¿no? Que dice: mi obra expresa el alma telúrica de la raza milenaria sojuzgada. Es la reivindicación del indígena, el canto contra los explotadores. Y el otro, con una pinta explotador, le dice: la compro, y se está contando su billete, ¿no? Porque yo veía que el arte de la pintura, que en este caso es abstracta además, pero el otro tiene un rollo ideológico, para las galerías es el sistema burgués del arte, el sistema convencional, tradicional. No me tiro contra él, simplemente lo describo. Quienes puedan comprar una obra allí, pues va a ser la gente que puede hacerlo, se va a llegar a ellos, ¿no? Entonces prefería yo un arte que era para el que no me habían preparado en la escuela de arte, que era un arte que llegara a través de las publicaciones, ¿no? Y llegara a la gente, a la calle, ¿no? Esto ya es del año 76, el dibujo, y avanza este personaje: perdón, qué ocurrencia, adelante, siga nomás, y vemos como va pisoteando a otras personas, ¿no? Este trepón, este arribista, ¿no? Que ha tenido suerte seguramente para, con influencias, adquirir un cargo, y va pisoteando, ¿no? a otros seres humanos que están cada uno en su peldaño. Este es del 77, cuando llega la televisión a colores al Perú. Y entonces contrasto la pobreza, la vida en blanco y negro versus esta sociedad de consumo. Desde luego, puedo admitir que esto es maniqueo. Ah, sí, claro. Pero así sentía yo el mundo, ¿no? Claro. Y ahora parece ingenuo, pero en ese momento se armó toda una polémica dentro de la izquierda, si debíamos o no luchar contra la televisión a colores. Imagínense ahora que parece una candidez, ¿no? Pero así éramos, ¿no? Y esto me originó un pleito con un dirigente importante de la izquierda, que me llamaron por teléfono a la casa de la revista. Era mi debut, con este dibujo debuté en la revista Marca, una publicación de izquierda muy importante, y me llaman para decirme que el compañero Letts quería hablar conmigo, y él me dijo: ¿sabes qué? Vamos a intervenir tu dibujo, pero no te preocupes que no vamos a tocar nada. Ahí vemos que sobre el televisor hay un espacio vacío y vamos a poner un texto ahí en inglés y en español. Yo pensaba: ¿qué es esto? ¿No? Y tenía un texto de lo más alambicado, de crítica, con estas ideas, ¿no? Contra la sociedad de consumo. Yo le digo: pero no, ese es mi dibujo, eso no se puede meter nadie. No, pero esa es la parte que está vacía. No, le dice: eso que para ti está vacío, para mí es importante. No, pero solamente sombras. No, le digo: para la expresión es importante, la atmósfera, el clima que le da. No, pero no hay nada. Hasta que él se molestó y me dijo: tú eres un artista individualista, pequeño burgués que no sigue a la dirección del partido. Yo solté la risa, ¿no? Le dije: yo no soy del partido, le dije, ¿no? Y yo soy individualista, lo que quieras, le dije, pero ese es mi dibujo. Se las ingeniaron para poner al pie del dibujo su frase, de la cual nadie se acuerda, ¿no? Pero y ese, la verdad, me peleé muchas veces con él, y han pasado los años y he terminado queriendo, pues, una persona buena, solo que rígida, pues, ¿no? Pero ha sido consecuente también, tengo que decir, en su vida ese compañero. En este caso, esta señora candorosa, bella, dice: ay, Casimira, le dice a la empleada, ¿cuándo tendrás tus hijitos para que sean los sirvientes de mis hijitos? Por esto he sufrido ataques. Hay gente que me dice que yo soy un resentido social y estoy explotando eso. Y la verdad es que esto es de la realidad. Se lo escuché a una amiga mía decírselo a su empleada con humor, se suponía que con humor, como gracia, ¿no? Y quiso ser graciosa y, uy, esto lo tengo que dibujar. La idea fue de ella, ¿no? Pero hay gente que cree que yo soy el malo. En este caso, estas personas en la playa, vamos a la playa azul, ¿no? Estas personas en la playa, ¿no? Están hablando de aquel heladero que viene con su producto a ofrecerlo, y ellos dicen: y pensar que en Europa creen que aquí todos somos como ese, ¿no? Entonces, está el asunto de la identidad, cómo nos vemos, guapos, bellos, qué sé yo, fuertes, ¿no? Versus ese indio, pues, ¿no? Que no nos representa, ¿no? Y que la gente cree que aquí todos somos como ese, ¿no?
y este hombre que le dice, mamá, pienso, luego existo, y ya conseguiste trabajo, dice la señora, ¿no? Porque la señora está en tierra, padeciendo el problema económico, y él está en su legítima metafísica. Este dibujo de Videla levantando la Copa Mundial con las manos de sangre es del año 78, y lo hice inmediatamente que Argentina campeonó. Entonces yo lo hice a este criminal levantando la Copa Mundial, y era la época militar en el Perú. El general Morales Bermúdez, el presidente, era aliado y amigo, hermano del alma, digamos, de Videla. Y entonces me atacaron esa noche de todos los canales, por todos los canales de televisión, y al día siguiente todos los editoriales de los periódicos contra este dibujo. Y dijeron nuevamente que yo era un resentido social y que estaba atentando, ¿no?, enlodando las relaciones con el hermano país del sur. Y hubo alguien que se atrevió a más, en una revista que todas estas publicaciones están coordinadas por la Oficina Central de Información, dependían del gobierno militar, pero había una revista que se suponía que era independiente, coordinada con los militares por la Libre, ¿no? Y ellos se atrevieron a decir que yo había plagiado la idea de Novela Observateur. Yo no había visto ni leía Novela Observateur porque no sé francés, pero entonces me preocupé, busqué, me llegaron a dar y vi el dibujo, y era otra cosa, era un hombre, un gorila con unas tenazas, digamos, forzaba una pelota como si fuera una naranja para sacarle el jugo, ¿no? La exprimía y salía sangre. Entonces, sí, yo dije, la asociación se parece, ¿no?, los dos, pero también las dictaduras se parecen, ¿no? La asociación es que los dos relacionamos sangre con dictadura, y eso no es nuestra culpa, no, sino de las dictaduras que son sanguinarias. Y yo le dije a la revista, supongo que ustedes no habrán plagiado sus ideas de los editoriales que han ordenado del Estado. Y ellos contestaron el siguiente número, le reconocemos ingenio, pero usted es muy infantil. Fue muy simpático. En este caso, vean, la situación racista, digamos, yo podría suponer que es muy peruana, pero creo que puede ser mundial también, ¿no? Entonces, el de la izquierda dice negro de mierda, el otro dice judío de mierda, el otro dice árabe de mierda, el otro de gringo de mierda, el otro chino de mierda, el otro blanco de mierda, el blanco cholo de mierda, y el cholo al negro, etc. Es una humanidad de mierda, ¿no? Da la vuelta el odio. Entonces, ¿cuándo vamos a aprender a encontrarnos en el otro? ¿No? Parece que es un poquito difícil todavía, pero tenemos que empeñarnos, ¿no?, en encontrarnos en el otro, porque el otro somos nosotros también, ¿no? Esto es sobre fútbol, ¿no? No pienses, bestia, patea, la tribuna, ¿no? Todos son de esos años, 78, 77, 79. Este es el libro que nos ha mostrado ahora Cristiano en su edición original del Ministerio de Educación del Perú. Estuvo solo una semana y lo retiraron de librerías, ¿no? Aquí en este libro formulo una hipótesis que es una apuesta de fe, y es creer que todos pueden aprender a expresarse a través del lenguaje de historieta. No se necesita ser un dibujante. Eso parece demagogia, pero es verdad. Yo sostengo que es más difícil escribir que dibujar. Y de hecho, cuando hemos sido niños, hemos dibujado con espontaneidad, ¿no? Pero luego ocurrió que nos han reprimido. Al principio nos celebraban nuestros padres, pero cuando entramos a la edad de la razón, estamos en el colegio, ya dibujar parece una cosa de niñitos. Dice, ya tienes que aprender cosas serias. Escribir, tenemos un adiestramiento para hacer esas cosas dificilísimas que se llaman letra G, letra H, letra F. Eso es dificilísima de dibujar, ¿no? Y hacer rostros es muy fácil, ¿no? No tenemos que hacerlo perfecto, pero tenemos que aprender a expresar lo que sentimos. Y para eso hay algunas pautas, no enseñar recetas, sino ver la relación que hay entre lo que sentimos, cómo se expresa muscularmente, cómo llega el ánimo a nuestro rostro, y dibujarlo, ¿no? Y luego ver cómo lo hacen los profesionales. Y vamos a ver que parten del mismo principio, y algunos son grandes creadores, como el caso de Schulz, que hace Charlie Brown, Peanuts, Snoopy,
es un gran creador, ¿no? Y de manera muy sencilla, ¿no? Y habemos también, hay otros que pueden ser más elaborados y va a ser más difícil que sean nuestros modelos, salvo que seamos grandes dibujantes. Pero digo, esa es mi hipótesis, que podemos llevar adelante una alfabetización en el lenguaje de la imagen y que nuestro pueblo pueda, a partir de esta liberación en el trabajo con la imagen, liberar también su lectura, ejercer una lectura crítica que pueda contrarrestar y derrotar a la manipulación que ejerce el sistema sobre nosotros a través de la imagen. Esta es la obra de rescate de la anterior. Como la secuestraron, esta salió en fascículos, ¿no? Con una editorial muy popular y muy baratos. Luego viene la edición madrileña, que nos ha mostrado también Cristiano, que me encanta que la haya utilizado también. Para mí eso no es plagio, me encanta poder compartir esta tarea, ¿no? Este es el Cuy en una de sus primeras secuencias. Vean, el dibujo era muy libre, no es exactamente una tira cómica, sino una secuencia, y el dibujo era más sueltito. Entonces el Cuy se ha presentado ante este humano no hiposo que se llama Humberto y que lo ha confundido con un ratón, como mucha gente confunde al Cuy con un ratón, y el Cuy le dice: se equivocó conmigo, no soy un ratón. El otro lo mira y dice: no tienes cara de gato, mírame bien. Le digo: no soy un ratón, le dice, ¿no? Se agacha para mirarlo para abajo y dice: ¿ratona? Le dice, ¿no? El Cuy se ruboriza, ¿no? Y sigue, ¿no? Dice, se deja llevar por las apariencias y dice que soy un ratón. Está lleno de prejuicio, dice Llora, ¿no? Topo, no. Ardilla, no. Entonces le dice Cuy, le dice, ¿no? Esta es la quinta secuencia y él tiene que revelar qué cosa es él. Él es un Cuy, ¿no? Esto que en Guatemala es un cuyo, ¿no? En otro lugar es un cuilo, un curiel, un quiz, ¿no? Es lo mismo, todos parten casi de la misma onomatopeya inicial, porque es la que emite este animalito, cuy, cuy, cuy. Entonces, cuy o cuye es lo mismo, ¿no? Han pasado meses en esta publicación y un día yo, perdón, tendría que retrasarla. ¿Cómo se retrasará esto? Ahí está. Para poder mostrarla luego les hago el preámbulo. Esta era una publicación de izquierda, un semanario. Estaba clausurada la revista Marca en la que yo trabajaba y esto ocurría en el semanario La Calle. Eso a mí me encantó porque ahí nació el Cuy. El Cuy nació en la calle, me pareció premonitorio, ¿no? Eso, el Cuy es de la calle, el Cuy es de la gente. Tenía esa pretensión. Y entonces esta publicación, que era de izquierda, un día la izquierda, en uno de estos intentos de unirse, había fracasado y se quebró la llamada Alianza Revolucionaria de Izquierda, un intento de hacer un frente. Se quebró, la gente estaba en el suelo, en la redacción. Yo llego y el director dice: oye, dale duro a los de la izquierda. Me dice: hace un dibujo, zamaquea, lo golpea. Y yo lo miro y le digo: ¿y tú quién eres para pedirme eso? Le digo: si tú estás haciendo las portadas utilizando desnudos, igualito que una publicación de derecha cualquiera. Le dije, porque utilizaba, ya en su desesperación por vender la revista, ponía calatas, decimos en el Perú, desnudos femeninos, ¿no? Para poder vender. Entonces le digo: ¿qué es eso? Y él me miró un poco así sorprendido, no me dijo nada. Entonces yo fui a mi casa e hice esta secuencia, ¿no? Vamos a avanzar aquí. Entonces viene esta desnuda, ¿no? El Cuy la mira y de repente ella se lanza sobre Humberto y lo besa, y el Cuy dice: vaya, supongo que ahora la revista se venderá, que da miedo. El que no se vende soy yo, decía, ¿no? Y se va y pongo: Juan, chao, y renuncié. Esa fue mi renuncia a la publicación. ¿Y saben qué pasó? Que yo no me imaginaba que esto iba a sacudir al comité directivo de la publicación, que la verdad se ha dicho, pues iba así en las ventas, ¿no? Pero ya esto lo sacudió, cerró una reunión de directorio y decidieron cerrar la revista. Y llegó a publicarse. Y con eso cerró la revista, y cuando yo me encontraba con mis antiguos compañeros en la calle, ya me la revista, me decían: desgraciado, tú sabías. No, yo no sabía nada, pero esa fue la secuencia, ¿no? Así ocurrió. Esta fue ya la primera tira del Cuy. El Cuy ya pasa a ser una tira diaria en el diario de Marca, ¿no? Y entonces, en un diario de izquierda, ahí aparece el Cuy diciendo: yo no tengo ningún problema si me acusan de machista. Después de todo, ¿quiénes han hecho avanzar las ciencias, las artes, la política, las letras?
¿quiénes han construido el mundo? Y en ese momento aparecen un par de cerdos, uno como militar, el otro como un oligarca, y el Cuy se avergüenza, dice, no sé, de pronto me siento un poco cerdo, dice, ¿no? La contradicción entre ese orgullo superfluo que había exhibido de machista y luego la vergüenza que le da cuando ve ese mundo machista, ¿no? Pasa el tiempo y la sorpresa, vean, es que Humberto dejó de ser un ser humano y lo he convertido en perro, en la tira. Decidí que todos fueran animales. Nació como ser humano y ya lo convertí en perro aquí. Y también en la primera tira, vean, no exhibe su sexo. A partir de la segunda tira, Humberto ya exhibía su sexo, pero de una manera natural. No era exagerado, no era exhibicionista, sino que yo dije, había leído a Dorfman y Natelart, ¿no? Que me pareció un aporte cuando, para leer al Pato Donald, señalan que en el mundo disneyano y en el de esa moral victoriana que exhibía la historieta norteamericana, se vetaba la relación incluso entre padres e hijos. Todos eran tíos y sobrinos. La tía Daisy, el tío Pato Donald, todos eran tíos y sobrinos. El único caso, creo, en que había relación de padre e hijo era el lobo feroz y lobito. Es decir, el malo, ahí sí había relación de padre e hijo. Entonces yo vi eso y sí, o sea, uno tiene, a veces necesita que se lo diga para así abrir los ojos, ¿no? Entonces yo decidí que mis personajes no ocultasen el sexo, ni ocultasen tampoco si trabajaban, porque había también una invisibilización del trabajo, ¿no? Entonces había que señalar esos puntos, ¿no? Entonces aquí el Cuy le dice, el problema de los cuyes es como el de los chicanos y los negros en Norteamérica, o como el de los indios de toda América o los negros en Sudáfrica. Nos hemos puesto de pie y gritado, basta ya de discriminación, y el imperio del ratón Mickey ha comenzado a temblar, dice, ¿no? Cuy se cree así lo máximo. Entonces Humberto le acerca a una y le dice, ¿qué opinas de este ratón? Mickey Mouse, ¿no? Este no es un ratón, Humberto, es una transnacional, dice, ¿no? La seco decir militancia, así recia, radical el Cuy, el Humberto le dice, hubiera pensado que el ratón Mickey te caía simpático. A mí me sorprende, Humberto. ¿Es necesario que se lo diga? Yo soy un Cuy antiimperialista. Entonces Humberto le responde, hace 2 años eras un Cuy común y corriente. Ahora resulta que solo hablas de política. Temo que disminuya nuestro público, dice. Y el Cuy le responde, eso no debe amilanarlo, Humberto. Con unos pocos empezaremos el partido de los Cuyes, dice, ¿no? Es completamente militante y positivo, él cree, ¿no? Apuesta que sí. Semanas después decidí meterlo en el tema del amor también, porque hasta ese momento las representaciones de la izquierda en el Perú eran la del obrero con el puño en alto, el obrero con las banderas rojas, el sol atrás. Entonces yo decidí poner algunos temas que estaban en la vida de cualquier ser humano, y por supuesto también en los izquierdistas, que era enamorarse, ¿no? Entonces aparece este Cuy que dice, hoy me encontré con la pericotita. ¿Se entiende lo que es pericotita? Una ratona, ¿no? En este caso una ratoncita. ¿Sí? Hay países que reaccionan que no saben lo que es un pericote, ¿no? Y el pericote le dicen ladrones a los ladrones. Y dice, hoy me encontré con la pericotita. Fijó en mí sus ojitos negros y me dijo, ya no vienes a verme. Sé que estás muy metido en política. Yo no sabía qué decirles. Lo único que se me ocurría eran consignas contra la dictadura. Entonces, y en la siguiente, el Cuy le dice, estuve con la pericotita toda la tarde. Nos tomamos de la mano, paseamos, pero yo sentía que perdía el tiempo de estar pensando en el partido. Después estuve en la reunión del partido. ¿De qué trató? Le dice, no sé, yo estaba pensando en el pericotita. El Cuy tiene los mundos cruzados. Entonces, anoche la pericotita me habló de su infancia, de su familia, de su amiga Ardilla, de su primer enamorado. Me cantó 2 canciones en inglés. Me contó una telenovela que está siguiendo sobre una falda que se quería hacer y sobre un chocolate que la chiflaba. De pronto me miró emocionada, me besó y me dijo, gracias por escucharme todo lo que te cuento. Y pensar que en el partido dicen que soy intolerante. Luego pasan semanas, ¿no? de tiras, y ya el Cuy le presenta a la pericotita, que está encinta la pericotita. Y viene Humberto, ahí hay una falta de ortografía que acabo de pescar recién, y dice, ¿qué quieren servirse? ¿Café o té? Ella dice, yo té. El Cuy dice, café. Un momentito, por favor, si se va a traer. Es muy amable tu amigo, le dice, el perro es el mejor amigo del Cuy, dice.
Y parece un tipo muy sano. Dice, ah, sí, muy sano. Y el cuy piensa, café o té, canalla, yo hubiera preferido un trago. Dice, ¿no? Pasan las semanas y surge un nuevo personaje que es Videchet. Videchet es una rata fascista y es el enemigo del cuy, ¿no? Y entonces se acerca acá esta rata fascista y le dice al cuy a Humberto, es curioso, muchos me confunden con Pinochet, otros con Videla. ¿Y saben cuál es mi nombre? Videchet, dice, se ríe, ¿no? Entonces, de repente el cuy va caminando y le gritan de atrás, cuy, cuy. Y el cuy voltea, ¿no? Dice, ¿qué te pareció mi discurso? Le dice Videchet, sinceramente malo, le dice, ¿no? Sinceramente malo, esa es la imagen que quiero dar. Es perverso, es malísimo y quiere quedarse con la tira del cuy, botarlo al cuy, ¿no? Esto, aquí no han pasado semanas sino años. Y ya estamos muy adentrados en la época de la guerra, esto es en el año 86. Y esto se publica en un diario que se llamaba La Razón, que fue de efímera existencia, un diario de izquierda, y he creado un personaje que es la muerte. Y la muerte está enamorada de Videchet y de Senderito, que es un nuevo personaje también, ¿no? Y la muerte aquí dice, sí seré loca, estoy con dos hombres que me quieren, pero yo quiero también estar con otro. Será porque no se fija en mí y eso es lo que me atrae de él, no sé, dice. Lo siento como un desafío, ay, ¿será esto amor o pura curiosidad? Y aparece la muerte, hola, y el cuy se aterra, ¿no? Entonces la muerte le dice, me han dicho que ya no me tienes miedo, ¿eh? Con que no me tienes miedo, ¿eh? Y el cuy le grita, no, y se larga, ¿no? Y la muerte dice, me encanta cuando se enoja. La muerte tiene una psicología muy particular. Y vean, aquí viene el cuy y la muerte se tira a sus pies, ¿no? Soy tuya, pídeme lo que quieras y te será concedido. Y el cuy le dice, déjame vivir en paz. Y la muerte dice, solo piensa en vivir, qué cruel es conmigo. Es la muerte, ¿no? Y entonces la muerte sola dice, ¿no? Al cuy le molesta que yo ande matando gente, solo se fija en mis defectos. Dice, un momento, ¿por qué matar va a ser defecto? Me encanta matar, mi vida es matar. Qué imbécil, por ese idiota del cuy estuve negándome a mí misma. Ahora verá quién soy yo, dice, ¿no? Y la muerte se enseñorea desde un firmamento negro y abajo se ve como a un campesino le dispara uno de Sendero y uno de las Fuerzas Armadas. Y abajo hay bombardeos, ¿no? Incendios, matanzas colectivas, cementerios. La muerte está enseñoreada, dominando la escena. Por esta tira fui atacado por dos publicaciones el mismo día. Desde esa revista que fungía de independiente y que tenía mucha relación con un sector de los militares, ¿no? Una revista muy de derechas, que me acusó de que yo estaba equiparando a las fuerzas del orden con aquellas que pretendían subvertirlo, ¿no? Y que con eso yo estaba, pues, o sea, fuera de juego, le estaba haciendo el juego al terrorismo. El terrorismo para ellos existía solamente en el lado de Sendero. Y en el diario, que ya no era el diario de Marca, sino el diario nomás que había sido tomado por Sendero, hubo una amenaza velada que me pusieron, que por qué los comparaba a ellos con los militares, y que me cuidara, ponían, o que, como en la obra de Pirandello decían, así muy cultos, ¿no? Decían, los personajes se iban a rebelar contra mí, ¿no? Y entonces, lo simpático fue que los dos dijeron cosas muy parecidas. ¿Por qué me comparan con aquel? El mismo día, sus reacciones eran idénticas y me preguntaban por qué lo comparaba a uno con el otro, ¿no? Esto es algo que me fascinó cuando me regaló la fotografía un amigo, un fotógrafo peruano que es Herman Schwartz. Y él fue a Chavín de Huántar, la cultura Chavín, y este supuesto cuy, porque es igualito a mi cuy, ¿no? Pero esto se hizo hace 3.500 años. Eso es real y no figuraba en ningún libro porque es una obra menor que estaba en uno de los depósitos del Palacio o Templo de Chavín de Huántar, ¿no? Parece una manito tiene ahí delante y el ojo exaltado y los dientes de jaguar. Ahora que hablamos de qué significa el jaguar, en este caso, si es que era cuy, no lo sé, le han puesto la boca de jaguar para darle poder. Porque si es solo un cuisito, con esos dientecitos no inspira respeto, no inspira temor. Y Chavín le interesaba, o sea, inspirar el respeto no por la democracia, como lo entendemos, sino vía el temor, ¿no? Los castigos eran severos.
En todas las culturas precolombinas ha sido así, ¿no? Y entonces, esto para mí fue un regalo, ¿no? Tener esta conexión con algún hombre de 3.500 años atrás, sin habernos, pues, obviamente, saber nada del uno del otro, pero algo habrá, ¿no? En cada uno de nosotros hay vínculos ancestrales, ¿no? Con culturas de aquí o culturas de otros lados del mundo, pero hay vínculos, estamos en conexión. Eso es lo que yo pienso. Sé que suena como esotérico, pero no es eso. De veras, yo me lo creo. Y esto, en cambio, es el otro polo, ¿no? Esta es una exposición que el Cuy también fue la figura central en Berlín. Esto es del año 10. Creo que no he puesto más imágenes de lo que siguió, pero hasta aquí creo que llegué con las edades del humor y que se han podido ver en la tira diaria. He hecho otros trabajos como los que podemos ver en la exposición con luz y sombra, ¿no? Y en el caso del Cuy, les cuento, el Cuy sufrió un cierrapuertas general cuando se cerraron las publicaciones de izquierda, y en el proceso peruano eso ocurrió porque Sendero, de alguna manera, le quemó las banderas a lo que era la izquierda legal. Esa izquierda legal hablaba de la lucha armada, pero nunca pasó a la lucha armada. Y eso ocurrió con toda una generación o con dos, ¿no? Que se hablaba de la lucha armada, pero no se pasó a ella porque se apostaba todavía a que se podía por la vía legal. Se iba descubriendo, se iba tanteando cuánto se puede lograr. Pero Sendero le quemó las banderas porque lo que hicieron fue bárbaro, ¿no? Y ya sabemos cuán bárbaro también fue el Estado, ¿no? Ahora todavía ese por qué equiparas a uno con el otro continúa vigente, y a quien era de izquierda se le decía terrorista, si no, así no lo fuera. Así Sendero hubiese matado a líderes de izquierda porque le molestaban, la perturbaban, le estorbaban en su camino, ¿no? A líderes democráticos de izquierda, ¿no? Respetuosos. Eso que decía Judith, ¿no? Sobre el sentido común, ¿no? Esto que a veces se dice que es el menos común de los sentidos, ¿no? Es decir, la dificultad para poder estas dos palabras, poder articularlas, ¿no? Y bueno, él sufrió 30 años el Cuy, en los cuales aparecía de vez en cuando, a la primera que podía yo publicar el Cuy, aunque fuese en un volante, aunque fuese en una publicación pequeña, me pedían, yo hacía el Cuy, ¿no? Pero no llegaba ya a mucha gente, pasaban las generaciones que no conocían al Cuy. Y por fin pude reaparecer hace cerca de 3 años en el diario El Comercio, los días domingos, y decidí hacer un Cuy que no fuese coyuntural, sino el de aventuras. Y mandé al Cuy al terremoto del siglo XVIII. Y a partir de eso, para ver cómo se vivió ese terremoto que ocasionó un maremoto que borró al Callao del mapa, sobrevivió solo el 3% de la población, murió el 97%, imagínense, en el Callao. En Lima no hay los porcentajes, pero se vino abajo esa Lima colonial. La Lima que vemos ahora es del siglo XVIII, ya no es la de los siglos anteriores. Y entonces me interesaba ver cómo en esa Lima que se vino abajo se replanteó las posibilidades de construir una sociedad distinta. Y hubo debates entre la población indígena, el virrey, que era un virrey ilustrado además, ¿no? Un virrey ya con las nuevas ideas que llegaban de la ilustración, versus los sectores oligarcas, mineros, ricos del Perú, que eran peores que el virrey, eran más reaccionarios todavía, ¿no? Y había un peruano muy interesante ahí que era Pablo de Olavide, ¿no? Que era un limeño, español en realidad, claro, en esa época, solo que limeño, educaba en la Universidad de San Marcos, y que se fue a los 20 y tantos años a Europa. En España lo agarró la Inquisición, porque él tenía libros prohibidos, logra escaparse, luego pasa a Francia, donde es amigo de Voltaire y de los revolucionarios, vive la Revolución Francesa. Fue un hombre muy interesante. Ese hombre es uno de los personajes en esa historieta. Lamentablemente se cerró hace un par de semanas inconclusa. Así ocurre a veces. Ni he preguntado por qué, porque estoy muy acostumbrado a los cierres. Ya no me quejo a estas alturas de la vida y tiro para adelante, ¿no? Y ha venido este corte en mi vida que fue venir aquí, para mí muy saludable, porque ha sido encontrarme con ustedes, ¿no? Y vivir esta
edad del humor en que felizmente vamos a continuar, ¿no? Y he sentido también cómo se me revolucionaba la cabeza cuando he escuchado las ponencias anteriores y han sido varias entradas al tema de la historieta, del humor gráfico, de las narrativas dibujadas. Entonces creo francamente que el encuentro, Dibujos que Hablan, ha sido sumamente lúcido, ha aportado, ha sido muy creativo, nos ha movido y creo que vamos a aprovecharlo para el tiempo que viene y encontrarnos en las próximas ediciones. Muchas gracias. Bueno, tal vez hay alguna pregunta antes de que cerremos nuestro evento. Si no la hay, quisiera agradecer a Juan. En realidad este otro tipo de cierre, no es como los cierres de la historieta inconclusa, es un cierre de lujo para nosotros, para esta cuarta versión de Dibujos que Hablan. Ha sido un privilegio en realidad escuchar a Juan y hemos tenido el privilegio de los días anteriores, las jornadas anteriores, de tener excelentes mesas, diría yo, excelentes invitados. Le agradezco mucho a todos, le agradecemos como parte del equipo organizador. No los voy a nombrar a cada uno de los que han venido, pero realmente nos comprometen. Como decía Juan, a propósito de la edad del humor y la edad de la razón, ya en su cuarta versión, Dibujos que Hablan ha venido de menos a más, y yo creo que este año ha cumplido con un grado de madurez que esperábamos, ¿no? Un grado de madurez que en realidad se manifiesta en las ponencias, en las mesas, en los invitados también. Hemos tenido grandes invitados antes, pero esta vez ha habido como que se han trenzado las actividades muy bien, ¿no? En el equipo organizador, bueno, están nuestros colegas de la Corporación Cultural Universidad de Santiago de Chile, ¿no es cierto? Ahí está Paola, Fabián, está Pablo también, está Nuri, así que le agradecemos a cada uno de ellos. No sé si se escucha lo que estoy diciendo. Así que estamos contentos. Sucede algo entre un Dibujos que Hablan y otro, que entre uno y otro evento, quienes participamos en la investigación del humor gráfico, de la novela gráfica, del cómic, de la ilustración, durante el año de alguna manera tenemos contacto con otros investigadores, ¿no? Y se da el caso que al momento de hacer este evento nos encontramos personas que durante el año hemos estado en contacto por los intereses de la investigación y por lo tanto se va construyendo una cierta comunidad de intereses donde también surge la amistad y es un gusto verlos aquí o encontrarnos en otros eventos parecidos que se hacen en América Latina. Y eso está sucediendo y por lo tanto se está dando una comunidad que a nosotros nos gusta mucho que se dé, ¿no es cierto?, donde cada uno comparte de alguna manera lo que está haciendo, sus creaciones, sus investigaciones, en un afán de aquello, de compartir, digamos, y no de competir, ¿no? Eso nos gusta mucho. No sé qué más decir. Entre medio hemos compartido algunos libros. Yo creo que en las horas que quedan vamos a seguir compartiendo algunos libros, ¿no? Se da lo que a nosotros nos gusta que se dé.
Nos habría gustado también tener, por supuesto, más público, pero hemos tenido creadores, algunos editores, no muchos, ellos se lo han perdido, los editores, los otros creadores, yo digo, estoy pensando en los creadores, se han perdido el gusto de conocer colegas de gran prestigio y calidad, y lo mismo en el campo de la investigación. Pero en la edad de la razón y en la edad del humor y en la edad de la madurez, yo creo que estamos consolidando una instancia valiosa. Decía que entre un evento y otro nos hemos ido también organizando, teniendo iniciativas como más especializadas, ¿no? Que al final se encuentran acá y que algunos llegan con un producto que se convierte en ponencia o algo así. Yo creo que ese es el tiro para el próximo. Existe RING, ¿no es cierto?, que es una red de investigación de la novela gráfica, RIE con H, que es una red de investigación y estudios del humor, ¿no? Y en esos pequeños núcleos, porque son pequeños, de alguna manera se irá incubando también el próximo encuentro, ¿no? Que esperamos lo podamos hacer, y esperamos también seguir teniendo el apoyo de la Corporación de la USACH y del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Reitero lo que ya hemos dicho, nuestro agradecimiento a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca de Santiago y por supuesto a cada uno de ustedes. Y en Juan simbolizo la continuidad de este evento, ¿no es cierto?, que se materializa en un libro que publicamos con los resultados de las ponencias, y esta de los primeros dibujos que hablan. Aquí se lo entrego a Juan con mucho cariño de parte de todos nosotros. Muchas gracias.